Muy buenas tardes. Con mi grupo estaremos presentando cadena cinemática de 4 barras. Los integrantes son Diego Cap, que es quien les habla, Francisco Müller, David Regner y Alexis Sala. Cadena cinemática es un conjunto de cuerpos acoplados de una manera tal que cada cuerpo puede tener movimiento relativo con respecto a los demás. Cuando un eslabón en una cadena cinemática está fijo en una posición y se realiza cierto movimiento a otro de estos, los movimientos de los cuerpos restantes son perfectamente definidos. Las cadenas cinemáticas pueden ser cadena abierta. Existe algún elemento que está unido al conjunto mediante un solo extremo. Las cadenas cerradas. Todos los elementos se unen al conjunto mediante más de un extremo. También se encuentra el mecanismo de barras, que es una cadena cinemática en la que se ha fijado uno de los elementos al que se le llama bancada, soporte o bastidor, o sea, una barra fija. La cadena cinemática de 4 barras, esta cadena cuenta con 4 barras que simbolizamos con la letra A, B, C y D, los cuales están conectados con pares giratorios en los puntos AB, BC, CD y DA. Los ejes de estos pares son paralelos a las barras AB, C y D. En la figura también se representa el centro instantáneo relativo de dos eslabones directamente conectados y se encuentra en el eje de un par giratorio. Para localizar el centro instantáneo relativo de los eslabones no directamente conectados, como A y C, consideramos fijo el eslabón A y los puntos I instantáneos ICB y CD se mueven colineales a las líneas de centro B y D. Respectivamente, el centro instantáneo ICA se encuentra en la intersección de dicha línea. Mecanismo de 4 barras. Un mecanismo de 4 barras es la cadena cinemática cerrada más simple de eslabones unidos con un grado de libertad. El concepto de cadena cinemática fue desarrollado por Franz Reulers, un ingeniero alemán. Está constituido por 3 barras móviles y una cuarta barra fija, unidas mediante pivotes o uniones de revoluta. Generalmente, las barras se numeran de la siguiente manera. La barra 1 es una barra imaginaria que vincula la unión del revoluta de la barra 2 y la barra 4 con el suelo. La barra 2 es una barra que proporciona movimiento al mecanismo. La barra 3 es la barra superior y la barra 4 es una barra que recibe el movimiento. Bueno, buenas tardes, le habla Müller Francisco. Les voy a hablar de lo que sería la ley de Grashof. La ley de Grashof es una fórmula que utilizamos para analizar el tipo de movimiento que hará el mecanismo de 4 barras. Para que exista un movimiento continuo entre las barras, la suma de la barra más corta y la barra más larga no puede ser mayor a la suma de las barras restantes. Simbolizamos con S al eslabón más corto, con L al eslabón más largo y a P y Q los siguientes eslabones que tienen una medida entre S y L. Los distintos tipos de movimientos que se pueden hacer con esta combinación y que respetan la ley de Grashof son doble manivela, manivela balancín, doble balancín y punto de cambio. Estos movimientos que nombré recién son cuando se cumple que S más L sea menor a P más Q o sea igual. Por ejemplo, en el caso del punto de cambio, S más L es igual a P más Q. Pero también hay un movimiento que no entra en la ley de Grashof,
pero también es importante nombrarla, que es el triple balancín. En este caso, S más L es mayor a P más Q. A continuación voy a mostrar un mecanismo que realizamos con 4 barras cinemática para mostrar los movimientos de doble manivela balancín, doble balancín y los de mecanismo de punta. Para mostrar los distintos movimientos que cumplen con la ley de Grafo, realizamos el siguiente mecanismo, en el cual L más S es menor o igual a P más Q. Para que esta ley se cumpla de Grafo, la medida que utilizamos para L es de 24 centímetros, para S es de 12 centímetros, para P y Q, que son los eslabones restantes, son de 23 y 20 respectivamente. El primer mecanismo que vamos a aplicar es el de manivela balancín. En este caso la manivela tiene que ser sí o sí el eslabón más corto y el balancín es el eslabón L. Tomamos como bancada al eslabón P y podemos observar que el eslabón S da un giro completo, es decir, da una revolución, mientras que el eslabón L tiene un movimiento oscilatorio. La principal aplicación de este tipo de mecanismo es para transformar un movimiento de entrada rotacional que tiene la manivela en un movimiento de salida oscilatorio que tiene el balancín. Otro mecanismo que vamos a analizar es el de doble manivela o manivela-manivela. En este caso, el eslabón más corto del mecanismo lo configuramos como bancada, es decir, lo mantenemos firme, y si uno de los dos eslabones de pivote, o sea, si P o Q gira continuamente, el otro pivote también girará continuamente, de modo que los dos eslabones pivotes pueden hacer una revolución completa, como se puede ver. La idea es dejar firme a S, mientras que P y Q dan dos giros completos. La principal función de este mecanismo es convertir un movimiento rotacional de entrada en otro movimiento rotacional, pero de diferentes características. Es decir, por ejemplo, si queremos convertir el movimiento P de entrada rotacional en el movimiento Q. Como vemos, los dos movimientos son rotacionales, pero tienen diferentes características en su movimiento. El último mecanismo que podemos analizar con este sistema de 4 barras, en el que se cumple que L más S es menor a P más Q, es el movimiento de doble balancín. Porque para los siguientes movimientos ya necesitamos que P más Q sea igual a L más S. El movimiento que vamos a analizar es el doble balancín. En este caso, tomamos como bancada a el eslabón L, que es el eslabón que está opuesto a S. De esta manera, los dos eslabones que están conectados, los dos pivotes que están conectados a L, se moverán, pero no realizarán un giro de 360 grados, sino generarán una revolución completa. El único eslabón que puede realizar una revolución completa es el eslabón S, mientras que P y Q no. P y Q se comportan como dos balancines, como lo indica su nombre. Para realizar los movimientos de mecanismos de punto de cambio, tuvimos que hacer unas pequeñas modificaciones en el mecanismo inicial, ya que en este caso L más S es igual a P más Q. De esta forma nos permite hacer otros movimientos que con el anterior mecanismo no podíamos realizar. Dentro del mecanismo de punto de cambio tenemos el paralelogramo articulado. En este caso, las dos barras más cortas, que son S y P, realizan un giro completo y las dos giran a la vez. En este caso, la bancada y el acoplador son de la misma longitud, de modo que son los eslabones pivote y por lo tanto los cuatro eslabones se traslaparán entre sí. Por último vamos a analizar el antiparalelogramo. En este caso, al igual que el anterior, dos barras cortas de igual tamaño giran continuamente, pero lo realizan en diferentes direcciones, como se puede observar. Buenas tardes, soy David Reiner y voy a presentar el análisis cinemático. Las etapas para el análisis son determinar posiciones lineales y angulares, determinar velocidades lineales y angulares y por último determinar las aceleraciones lineales y angulares. Para el análisis de posición por medición conocemos las longitudes de la barra 1, 2, 3 y 4.
La barra 1 permanece fija, por lo tanto el ángulo también es fijo. Y la barra 2 es la variable controladora, por lo tanto también conocemos su ángulo. Las incógnitas serían los ángulos de las barras 3 y 4. Lo primero que hacemos es plantear la ecuación vectorial, igualada a 0. Después descomponemos la ecuación vectorial en sus componentes I y J. Como conocemos los ángulos 1 y 2, hacemos un cambio de variable y definimos que A es para el ángulo 1 y 2 en X, y B es la variable para el ángulo 1 y 2 en Y. Después nos queda un sistema de ecuaciones con las variables A y B. Después elevamos los términos al cuadrado y sumamos ambas ecuaciones teniendo en cuenta la identidad trigonométrica coseno al cuadrado de phi más seno de phi al cuadrado es igual a 1. Y simplificamos. Después simplificamos y hacemos un cambio de variable donde reemplazamos a la identidad por c. Después utilizamos las identidades trigonométricas del seno y del coseno con las tangentes. Sustituimos las identidades en la ecuación y nos queda igualada a c. De esto se obtiene una ecuación cuadrática que, usando la fórmula general para resolver el sistema, obtenemos la expresión con la tangente de phi de 3, del ángulo 3. Despejando tenemos el ángulo phi 3 que está dado por esta última expresión. El mismo procedimiento se realiza para el ángulo 4, pero hacemos el cambio de variable con d. Y la expresión final es la última que se observa en la diapositiva. Luego pasaríamos a calcular la velocidad. El método que se utiliza es el de las velocidades relativas, y la única velocidad que conocemos es la velocidad angular de la barra 2. Lo que hacemos es proceder a buscar la velocidad del punto E. Para este punto existen dos trayectorias posibles, desde 0 sub 2 hasta B y desde 0 sub 4 hasta B. Primero definimos la velocidad de B con respecto a la barra 4. Y utilizamos el producto cruz para definir esta velocidad en B. Después definimos la velocidad del punto con respecto a la otra trayectoria. Acá es donde usamos las velocidades relativas y también utilizamos el producto cruz de vectores. Después, a las expresiones 1 y 2 las descomponemos en sus respectivas componentes en la dirección de I y de J, y lo que obtenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De ahí podemos despejar cada velocidad angular. Y una vez que obtenemos cada velocidad angular, lo que hacemos es hallar las velocidades lineales, que para eso utilizamos la última expresión que se ve ahí, que es la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular omega. Por último, podemos sacar la aceleración. La aceleración se determina derivando respecto al tiempo las expresiones de las ecuaciones de velocidad. Lo que podemos hacer es determinar la ecuación de aceleración angular derivando la expresión de aceleración angular de la velocidad con respecto al tiempo, y una vez que obtenemos esa aceleración angular, podemos calcular la aceleración lineal utilizando la última expresión que se ve, que es aceleración lineal igual al radio por la aceleración angular alfa. Hola, soy Alexis Sala y voy a explicar las aplicaciones que tiene los mecanismos de 4 barras, que son varias, que algunas de las aplicaciones son el sistema de grúa, el mecanismo del sistema de grúa, para las palas excavadoras, en los maleteros de autos, en las bisagras, en los elevadores mecánicos, y también son utilizados en los mecanismos de Watt,
que disminuyen las oscilaciones en la carrocería de los autos de competición. En particular, en el mecanismo biela-manivela son utilizados para los mecanismos de las bombas de los pozos petroleros, y también son utilizados para los mecanismos de, como se ve ahí en la imagen. Después, para los mecanismos doble manivela son utilizados para las máquinas de coser. En particular, para el mecanismo de doble manivela son utilizados para los mecanismos de máquinas transportadoras y máquinas para hacer ejercicio. El punto de cambio es un mecanismo que es era utilizado para unir las ruedas de las locomotoras para que vayan a la misma velocidad y en el mismo sentido. Y también son utilizados para un instrumento de dibujo llamado pantógrafo, que lo que hace es dibujar y amplificar la imagen, la figura. También se usa en los elevadores de moto u otros objetos. Como conclusión, este tema nos pareció que tiene una gran importancia en la ingeniería, debido a que por medio de mecanismos de 4 barras en combinación con otros, se pueden construir mecanismos más complejos, y además los mecanismos de 4 barras permiten generar directamente una amplia variedad de movimientos. Por esto y por la economía de construcción que tienen, este tipo de mecanismos son los más utilizados en máquinas. Es por eso que permiten un gran avance en diferentes ramos como la automotriz o la medicina, siendo hasta el día de hoy la más utilizada.